Mañana Lorenzo Ramírez, periodista económico. Lorenzo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, José Antonio. Bueno, tenemos ahí un triángulo: Israel, Irán, Irán. ¿Hay pactos debajo de la mesa para intentar lo que le estaba pidiendo Biden, lo que estaba pidiendo Estados Unidos a Israel, que era frena, keep calm, ataca entornos militares pero no petrolíferos ni tampoco entornos nucleares, que es lo que se va sabiendo? Parole, 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 ¿no? Acabas ahora mismo de dar la última hora y ves como Irán lo que hace es anunciar un incremento del presupuesto militar, como hay mucho ruido, hay muchas voces, pero una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen. Afortunadamente, también hay que decirlo, porque estamos aquí con esta resaca tras este fin de semana en el que Israel e Irán evidentemente han sido protagonistas, pero también la Casa Blanca, que se prepara para las elecciones presidenciales. Había un pacto entre los tres, y esto es importante que lo dejemos claro. Esto es una buena noticia, porque el hecho de que haya cañerías o de que haya canales de comunicación que permitan, ¿no?, que se vayan avisando cuando se van atacando, pues también nos dice, no es la guerra de Gila, como algunos podrían pensar, pero sí desde luego que lo que hace es escalar la desescalada, ¿no?, en esta especie de mundo al revés que vivimos en nuestros días. Entre todos han pactado este ataque israelí a bases militares iraníes de corte quirúrgico, con aviso incluido, como sucedió cuando Irán atacó objetivos militares israelíes. Es verdad que esto es muy peligroso, porque supone encender una cerilla en una gasolinera, y aunque todos declaran públicamente que van a seguir escalando, excepto Estados Unidos, ¿no?, que dice, espero que esto ya pues sea el final, espero que estemos ante el final de toda esta escalada, al menos antes de las elecciones, y el gobierno de Netanyahu, bueno, pues evidentemente es el que sale perdiendo, entre comillas, porque no logra el permiso de Estados Unidos para ir más lejos en sus ataques, y los iraníes también logran tener la promesa norteamericana de que mantendrán a Israel en esta tesitura, al menos hasta que se conozca el resultado de las urnas en el país de las barras y estrellas. Por lo tanto, aunque públicamente digan lo contrario, los gobiernos de Irán, Estados Unidos e Israel contentan a sus filas. En principio no habrá más ataques entre ellos hasta las elecciones, y mientras, eso sí, seguirán los bombardeos en Siria, en Líbano, en Yemen y en Gaza. En Gaza, hace escasas horas, se ha producido una masacre en un edificio residencial. Había 150 personas allí refugiadas, han muerto cerca de 70 y hay muchos desaparecidos. La existencia de estos pactos no es algo novedoso. Irán ya ha avisado a Israel con antelación en las dos ocasiones en las que atacó objetivos militares en Tel Aviv este año. En esta ocasión ha sido al revés, con una Casa Blanca que no solo conoce los movimientos con antelación, sino que se lo filtra determinados contenidos a la prensa. Hoy día podemos ver ese reportaje en New York Times del pasado 24 de octubre donde nos explicaban lo que iba a pasar básicamente el viernes, lo que iba a producirse. Ese Washington Post que también nos daba las claves de aquella llamada telefónica entre Biden y Netanyahu, que estuvimos nosotros aquí explicando, exponiendo, bueno, pues esa idea de que había que descartar cualquier tipo de objetivo energético, porque atacar objetivos energéticos iraníes es atacar a la economía y a la infraestructura de Estados Unidos, y esto es lo que mucha gente no entiende, porque a Estados Unidos no le conviene de ninguna de las maneras un problema energético en Oriente Medio, ¿no? Estas cañerías, en esta ocasión, por las que transcurren los mensajes, han tenido como protagonista el ministro de Asuntos Exteriores holandés, que es el que ha hecho de correveidile, el que ha informado a Irán no solo de cuándo se iba a atacar, sino de los objetivos concretos, con el objetivo de evitar una escalada, y eso precisamente es lo que ha hecho que haya habido pocas víctimas, porque han tenido tiempo, ¿no?, de prepararse para ello. Como decía el protagonista de la serie House, aquí todos mienten y es complicado conocer la verdad, aunque para conocerla hay que buscarla primero, y eso es precisamente lo que no sucede en nuestros días, porque muchos se conforman con los relatos prefabricados y no intentan ir más allá de la propaganda gubernamental. Lo cierto es que si miramos la cotización del petróleo, vemos que la lectura de la desescalada que estoy haciendo yo aquí es la que descuentan los inversores, al menos en el corto plazo. Veremos si la cosa se queda ahí, o después de las elecciones de Estados Unidos, en función de quién ocupe el despacho Oval, se mantiene o no esta frágil relación en un triángulo que, aunque no es amoroso, pues sí tiene muchos intereses en común, muchos más de los que la gente pueda pensar, ¿no? Hemos visto las elecciones en Georgia, lecciones sobre todo para el entorno de la OTAN, Unión Europea, de lo que se ha vivido en esas elecciones, Lorenzo. No, en estos momentos se está produciendo un nuevo recuento electoral. Han cogido 5 colegios electorales por zona de forma, bueno, dicen que de forma aleatoria. Ya tenemos a la gente en las calles, ya tenemos otros movimientos populares que nos recuerdan, ¿no?, a esas revoluciones de colores en su momento. Un resultado electoral que es un golpe a europeístas y atlantistas que lograron que todos los partidos políticos georgianos se unieran en alianza contra la única formación que se opone a los planes de Bruselas y Washington para Georgia, y que ha sido para
lógicamente, la que ha obtenido la mayoría de los votos en un país que no podemos engañarnos. Es decir, el caso de Ucrania es evidente. El otro día hablábamos de Moldavia, pero es que en Georgia es un país que lleva años siendo tutelado y dirigido desde el exterior, pero no precisamente desde el Kremlin, sino desde Washington. Es decir, ¿quién fue quien provocó una revolución usando para ello los tentáculos del Departamento de Estado? Pues Estados Unidos. Es que el territorio en el que hoy se ubica Georgia es verdad que ha sido siempre una zona caliente, zona frontera, multiétnica. Actuaba de tapón ya entre los grandes imperios y estados situados más allá del Cáucaso, entre el otomano, el persa y el ruso. La mayoría de los reinos en los que se dividía Georgia fueron vasallos de emperadores persas. Hoy sería Irán, Persia, ¿no? Hasta que a finales del siglo XVIII, pues el rey solicitó la protección rusa y prácticamente, bueno, pues tras una serie de campañas militares que acabaron con esa supremacía iraní en el Cáucaso, pues todos estos países fueron incorporados primero al Imperio Ruso y luego posteriormente, después de la Revolución Soviética, a la Unión Soviética. De hecho, Stalin era georgiano, ¿no? Luego, en 1991, el país venía de una etapa caótica y violenta, salpicada de tensiones étnicas, luchas por el poder, varios tiras y aflojas con Rusia. Se producen esas elecciones del año 2003. Este repaso histórico lo estoy haciendo porque estamos en un momento muy parecido. En aquel momento se presentaba un tipo que había sido ministro de Justicia y que había estudiado en Ucrania en los últimos años de la Unión Soviética para recibir después una beca del Departamento de Estado estadounidense. Y contaba, además de con el apoyo de los medios de comunicación occidentales, con el apoyo de la Open Society de George Soros y de una organización estudiantil que se organizó para montar protestas, para montar lo que luego se conoció como esa revolución de terciopelo, revolución de las rosas. Afortunadamente no hubo derramamiento de sangre, pero estamos en un escenario muy parecido. La presidenta de Georgia, Salomé Zurabishvili, es oficial de carrera en el cuerpo diplomático de la inteligencia francesa, antes de ser designada embajadora de Francia en Georgia, donde ella y sus compañeros de la OTAN fundaron movimientos políticos para promover los objetivos de la OTAN. Es decir, cuando se habla de injerencia extranjera en Georgia, la presidenta es un agente de la inteligencia francesa. ¿Eso no es injerencia extranjera? Evidentemente, ¿no? Entonces tenemos ahí un contexto en el cual solo vemos la injerencia cuando está de un lado y no del otro, ¿no? Al final siempre tenemos una pelea, sobre todo en esta zona, entre la OTAN, Unión Europea por un lado y Rusia por otro. De forma similar a Ucrania, Bruselas aceleró los trámites para incorporar a Georgia a raíz de la entrada de Rusia en la guerra civil ucraniana y ahora, tras un resultado electoral que no conviene a las fuerzas occidentales, se vuelve a hablar de fraude y de injerencia rusa. ¿Vamos a ver esto en todas las elecciones a partir de ahora? Es decir, siempre que ganen las elecciones o un partido que no quiera pasar por el aro de Bruselas o por el aro de Washington se va a acusar de fraude electoral. Más allá de que haya podido o no haber irregularidades en la cita con las urnas, lo que está claro es que esta injerencia existe, pero que no es exclusiva de uno de los lados de la contienda. Llevamos más de 30 años con un pulso entre Rusia y la OTAN para usar Europa como un campo de batalla, como el pañuelo en el que limpiarse los mocos, y como no paremos los pies a nuestros supuestos socios al otro lado del Atlántico, vamos a ver cómo no solo se destruyen las economías europeas, sino que podríamos asistir a una guerra total, Dios no lo quiera, en la cual, como siempre, seremos los ciudadanos quienes suframos las consecuencias. Dejemos a los pueblos que decidan las alianzas internacionales de sus países y no intentemos forzarles a confiar en un sistema que además hace aguas por todos los lados y cuyas costuras están rotas desde hace tiempo, porque en caso contrario veremos golpes y veremos revoluciones diseñadas por despachos en los cuales los ingenieros sociales desde luego no buscan el bien de la sociedad, José Antonio. Y luego tenemos un tema más económico alrededor de lo que está viviendo en Reino Unido, cambiando esas reglas fiscales para enviar dinero público a multinacionales, que es lo que está sucediendo con Starmer y el gobierno laborista. Estos eran los laboristas, ¿no? Los defensores de los obreros, ¿no? Nos va a dar tardes de gloria, ¿no? Sí, claro, distribución. Dice, no, socialismo para los demás. Yo lo que quiero básicamente es coger el dinero y hacer una transferencia de rentas del que trabaja a las grandes compañías en esta especie de plutocracia en la que vivimos. Sabes que yo llevo mucho tiempo hablando de esto. Pensamos que hay ciertos mercados y es verdad que con sus deficiencias en algunos casos existen, pero cada día más la empresa, la multinacional, se da cuenta de que no puede competir, sobre todo en el entorno europeo, y entonces necesita acercarse cada vez más al Estado. Esto es una relación que ha existido desde siempre. Pero en este caso la grande empresa dice, bueno, si yo no voy a tener consumidores o no me garantizo
garantizan que voy a tener consumidores porque mi producto no es competitivo, voy a intentar conseguir directamente el dinero público. Eso es el plan Draghi, básicamente. Eso es la Europa Next Gen. Y en Reino Unido pues han llegado y han dicho, bueno, y ahora tenemos un déficit de inversión. Han sacado el libro de Keynes, pero solo se han leído la mitad. Solo se han leído la parte del gasto público, la de la deuda, la del equilibrio presupuestario no se la han leído. Entonces cuando han llegado allí y han visto, dice, oiga, es que tenemos una situación tremenda. Ya sufrió el gobierno de Liz Truss un ataque especulativo a la libra. Recordemos todos cómo acabó el gobierno de Liz Truss. El último gobierno del chico de Goldman Sachs, nuestro amigo el premier británico, no hizo lo que le dijeron y ahora llegan los laboristas y lo primero que hacen es manipular las reglas fiscales para quitar una parte del cálculo de la deuda pública, hacer que aparezcan de la chistera de la nada 50.000 millones de libras y entregárselo a las grandes multinacionales británicas que no pueden competir en este mercado que brilla cada vez más por su ausencia. Al mismo tiempo anuncian una subida de impuestos para los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas porque dicen que tienen que garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Es decir, esto es una gran tomadura de pelo, esto es sorber y soplar al mismo tiempo. La ministra de Economía laborista no ha dado los detalles, ha tenido que ser The Guardian quien filtrara un poco la cosa para que el próximo 30 de octubre, el día de mañana, pues conozcamos los detalles y por lo menos pues no le tiren lechugas a esta señora. Recordemos que la imagen de la lechuga es famosa en Reino Unido, en la economía norteamericana, porque decían de Liz Truss, cuando era la premier británica, que iba a durar lo mismo que una lechuga fuera de la nevera. Pues al final duró más la lechuga que la señora Liz Truss, y al final estamos hablando, como digo, de unos 50.000 millones de libras que no están en ningún sitio, que va a emitir deuda a Reino Unido y que va pues a ponerlo en los hombros de sus ciudadanos y de sus trabajadores en una economía, la británica, de la que no solemos hablar. Nos fijamos mucho en la alemana con razón, en la francesa también. Se le acaba de reducir una vez más la calificación crediticia a Francia. La agencia Moody's el pasado viernes le dio otro palo a Francia, que es el otro enfermo de Europa, pero tenemos también un Reino Unido con muchísimos problemas y con unos bancos cargados hasta las trancas de deuda británica. Veremos si todo este tipo de argucias, si todo este tipo de maquillajes al final no acaba pasando factura también a la deuda pública británica, y vemos otro problema grave en los fondos de pensiones británicos y en los grandes bancos, que al final son los compradores de esa deuda, porque como siempre digo, entidades financieras y gobiernos se acuestan en la misma cama y a veces ni siquiera lavan las sábanas, ¿no? Unos les compran la deuda y los otros pues les dan el privilegio de crear dinero de la nada. Cuidado con Starmer, cuidado con la economía británica, que vamos a ver ahí unos experimentos que ni los que hacíamos cuando éramos pequeños con el quimicefa, José Antonio, ¿te acuerdas del quimicefa? Sí, pues algo así. Ni se le acerca. Bueno, no te puedo no preguntar por lo que está sucediendo alrededor del agujero, por un lado, que le está haciendo a la izquierda a nivel internacional, aunque España tiene otros problemas, ¿no? Y parece que se va acercando cada vez más, ¿no?, a ser ese enfermo laboral de Europa, pero no te puedo no preguntar por lo que está sucediendo con la izquierda woke, con ese movimiento o esa situación alrededor de Rejón, la comparecencia ayer de Yolanda Díaz y las claves fundamentales del adiós rogando y con el mazo dando. Y es para ti una norma, para mí otra distinta, que para eso yo soy chuli guay. Bueno, es que nosotros aquí lo hemos comentado y también en privado en muchas ocasiones, porque bueno, tenemos acceso a determinados niveles de la política, del mundo de la empresa, y la verdad es que una vez que llegamos a un determinado nivel, este tipo de prácticas pues lamentablemente son más frecuentes de lo que podríamos pensar, ¿no? Cuando leíamos todos esa carta de Rejón donde planteaba que había estado viviendo como un neoliberal y que tenía algún tipo de esquizofrenia mental porque lanzaba un mensaje y luego hacía otro, pues no dejaba de ser también, ¿no?, pues una hipocresía clara y pura, porque estamos hablando de gente que no ha trabajado en su vida, que de repente se encontró en un estatus importante, que han tenido, bueno, pues una situación en la cual pues parecían o se creían estrellas de rock. El consumo de drogas y el acoso sexual y el consumo de prostitución, como estamos viendo también en el caso del PSOE, no son exclusivos de un solo partido. Esto es una gran lacra. Los mismos que nos lanzan mensajes, ¿no?, para proteger los derechos de las mujeres o para proteger los derechos de las minorías, pues son los primeros que se saltan toda la torera. Además, esto se une con un movimiento importante que tenemos a un Pedro Sánchez acorralado, el caso de Begoña Gómez, el caso de su hermano, el caso Koldo, lo de Ábalos, la foto con Aldama, y de repente pues salta esto a la luz y hunde
o por lo menos motiva un cierto relevo en la cúpula de uno de los principales socios de ese gobierno, que está en una parálisis legislativa. Sánchez en estos momentos sabe que no puede gobernar, ha perdido en lo que lleva la legislatura 35 votaciones, que habrían sido más si no hubiera retirado la ley del suelo in extremis o el tema del techo de gasto. Los socios de Junts ahora se vuelven más importantes. De hecho, en contra de lo que muchos pensaban, yo sigo pensando que aunque no haya presupuestos, Junts va a seguir siendo la muleta de Pedro Sánchez, porque sabe que con un gobierno de Feijóo lo tendría un poco más complicado. Nadie da un duro ya o un euro por la aprobación de los presupuestos, a no ser, insisto, que Junts cambie el turno. Hay un momento de cálculo electoral dentro de Moncloa. Acaban de fichar en el núcleo duro al fundador de Metroscopia para que esté haciendo encuestas constantemente, para que vaya determinando cuáles son las ventanas de oportunidad si en algún momento hubiera que celebrar elecciones. En contra de lo que muchos están diciendo, el pensamiento de Sánchez ahora mismo no es convocar elecciones, porque Sánchez nunca va a convocar unas elecciones para perderlas y ahora pues sabe que lo tendría complicado, con lo cual va a aprovechar esta crisis en el entorno de Sumar, un Sumar que vea el fantasma de Pablo Iglesias que se le aparece por los pasillos constantemente, y una líder que mencionabas antes, Yolanda Díaz. Antes, cuando has entrevistado a Manuel Llamas, decía Manuel que Yolanda Díaz cómo iba a dimitir si no ha trabajado en su vida y realmente pues no la podrían contratar en una empresa privada. Yolanda Díaz es un escudo del mismo modo que muchas ministras fueron escudos durante la época de Zapatero. Es decir, Yolanda Díaz ha sido utilizada por Pedro Sánchez. Yo no sé si ella era más o menos consciente de ello, quiero pensar que sí, porque entonces su estulticia sería más que evidente, pero aquí el problema no es solo que conociera lo que estaba sucediendo aquí, es que hay más de 6 denuncias que ella conocía y luego trae un caso en Galicia importante, del cual pues se ha hablado poco, también un caso en el cual pues uno de los colaboradores con los que trabajaba pues fue acusado de un tema de tener pornografía infantil en su ordenador, y aquello pues se tapó de aquella manera. Hubo denuncias por parte de Izquierda Unida en aquel momento contra la actuación de Yolanda Díaz, que decían que había cubierto este caso, y es algo que ha arrastrado desde siempre. No deja de ser curioso además que Rejón haya sido puesto en la diana justo poco después de que el Pleno del Congreso le autorizara a acceder a materias clasificadas como secretas, que también esto pues tiene cierta enjundia. Justo el Pleno del Congreso le da la autorización y se lo quitan de en medio. Pero no obstante, más allá de todo este circo que se ha montado, que esto es un circo, es importante que tengamos esto en cuenta. Es decir, esto sale porque interesa que salga, beneficia a Cristina Fallarás, que va a publicar su libro, beneficia a una serie de colectivos que ahora pues van a intentar plantear, ¿no?, que ellos no tenían nada que ver en esto cuando tenían absoluto conocimiento. Incluso algunas de estas personas que nos están dando clases en algunas televisiones han participado de algunos de estos ágapes, y a quien beneficia sin duda es a un Sánchez que desvía las miradas de su figura. Y debemos ser conscientes de que el mayor problema de Yolanda Díaz es su propia gestión al frente del Ministerio de Trabajo, ¿no? Porque es que, claro, esto es tan grave, es tan escandaloso, que a lo mejor tenemos la tentación de no fijarnos en un ministerio cuyo mayor logro es haber aprobado una reforma laboral que ha conseguido todo lo contrario de lo que prometió, precarizando el empleo, dificultando que los autónomos puedan mantener sus actividades, imponiendo un modelo de jornada a golpe de boletín oficial del Estado, teniendo un mercado laboral, el español, que aglutina a 1 de cada 4 parados que hay en la Unión Europea. Un país que tiene el mayor desempleo del mundo desarrollado, un paro juvenil propio de país tercermundista. El viernes pasado conocíamos la encuesta de población activa, certificando esos problemas que tiene el mercado laboral español, que se mantiene gracias al empleo público y a ciertos puestos de trabajo estacionales, con una crisis del sector primario, el agrícola y el ganadero galopante, una industria que se mueve a golpe de subvención, unos servicios que nos salvan de la quema, al menos parcialmente. Esto es lo verdaderamente relevante y de lo que no se habla. Más bien todo lo contrario. Se nos dice que la economía española es la nueva locomotora de Europa, y aquí el problema es si Errejón se lleva con una señorita o no, y si era o no consentido. Habrá que pedirles a los Reyes Magos, si tenemos una locomotora, que nos traigan carbón para seguir echándolo a la caldera. José Antonio. Pues sí, muchísimas gracias por toda esa fotografía. Lorenzo Ramírez, buen día y buen negocio. Un abrazo, José Antonio. 10:36.